Muy bien, dice así. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Bien, un libro pequeño en capítulos y versículos, pero grande en contenido. Fíjese que leímos una porción no tan extensa y hay varias ideas. Hay harto que el Señor quiere compartirnos el día de hoy. Y veamos primero los primeros 3 versículos para entender justamente el contexto del libro. Dice el versículo 1: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. ¿Se da cuenta qué interesante cómo nos da una fecha súper específica? En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Bien, como les decía, Ageo es un profeta menor. Muchas gracias, hermano. ¿Por qué será menor? Porque es menos importante, ¿no es cierto? No, ¿no es cierto? Es porque es menor en extensión. De hecho, los 12 profetas menores en la Tanaj hebrea son un solo documento que se llama los 12. Entonces es un profeta que escribe poco. De hecho, el más largo creo que es Oseas, con 13 capítulos, y se dará cuenta que Ageo es muy pequeño en capítulos. Y bien, como les decía, Ageo consta de 2 capítulos. Si lo comparamos, por ejemplo, con Isaías, que tiene ¿cuántos? 66. O sea, la diferencia como que nos da cuenta de por qué se llaman profetas menores. Lo interesante, hermanos, de estas palabras de inicio de la profecía de Ageo es que nos da la fecha exacta del comienzo de su profecía, dada en forma de 4 predicaciones o 4 mensajes. Y si usted ve compara la fecha del primer mensaje y la fecha del último mensaje, hay solamente 15 meses de diferencia. O sea, un ministerio corto, un poco más de un año. Y dice así el mensaje profético: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Y luego dice: vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Bien, ¿quién es Ageo? Aparte de lo que nosotros leemos en el libro, no es mucho lo que se sabe de Ageo, salvo algunas cosas que nos comenta Esdras, y no sabemos nada más de él. Ageo no menciona ni su tribu, como sí lo hacen otros profetas, ni a su padre, ni su profesión, ni de dónde era. Sabemos, en un contexto histórico, que es uno de los profetas de la restauración. O sea, cuando el pueblo de Dios está en Babilonia y regresa a Israel. Un profeta post-exílico, después del exilio. Entonces, no sabemos mucho de Ageo,
Pero lo importante, queridos hermanos, no es el vaso. No es el vaso de barro, sino su contenido. A Dios le ha placido poner su tesoro en vasos de barro para que la gloria sea solo suya. Nos dice además este versículo que fue dirigido primeramente, este primer de 4 mensajes, dice, por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, ahí está bien identificado, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. O sea, el mensaje es dirigido en primer lugar a los líderes, a los representantes del pueblo de Dios. Zorobabel, ¿quién es? Es un gobernador, nombrado directamente por el rey persa, el gobernador de Judá. Y justamente Zorobabel es un descendiente de David. Y también es dirigido a Josué, quien era en ese tiempo el sumo sacerdote, quien era descendiente del sacerdote Sadoc, nombrado por el rey Salomón. Y bien, ¿por qué a ellos? Porque como los líderes del pueblo son responsables. En primer lugar, de poner en práctica, en poner en obra la palabra de Dios y llevar al pueblo a que obedezcan la palabra de Dios. Y bien, ¿cuál es el contenido de este primer sermón, de este primer mensaje, esta primera predicación? ¿Qué dice Dios? Y eso me lleva, hermanos, al primer encabezado de esta predicación, que se llama la voluntad de Dios y nuestras excusas. La voluntad de Dios y nuestras excusas. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ya, como Ageo nos da la fecha, habla de que esto fue en el 2.º año del rey Darío. Este rey Darío, el persa, reinó entre los años 521 a.C. al 485. ¿Sí? 521 a.C. al 485. Recuerde que antes de Cristo los números van decreciendo. Por eso que es como eso, que avanzan los años y son menos números. Recuerde que antes de Cristo es como una cuenta regresiva. Al 485 del 521. Por lo tanto, en el 2.º año de Darío, estamos en el 519. ¿Ya? Póngase en contexto. Estamos en el año 519 a.C. Rey Darío. Y el 6.º mes del calendario babilónico es el mes de agosto. Y el día primero es el día 29. O sea, la fecha es el 29 de agosto del 2.º año del rey Darío. O sea, el año 519 a.C. Bien, y eso es importante para entender este asunto del tiempo. Porque si hablamos de tiempo, demos fecha. Bien, como ustedes saben, quien decretó un edicto real que liberó al pueblo de Dios para que regresara de Babilonia a Israel, no fue Darío. ¿Quién fue? Fue el rey Ciro, quien dejó a los cautivos volver a Babilonia en el año 538. Ya, del año 538 al 519 hay más o menos casi 20 años. 20 años han pasado desde el edicto de Ciro y este presente que estamos leyendo en la profecía de Malaquías. Veamos para qué regresaron en ese edicto del año 538. Vaya conmigo al libro de Esdras. Esdras capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Esdras está antes de Salmos. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Esdras capítulo 1, del 1 al 3. Aquí tenemos ese edicto del año 538. ¿Para qué lo envió Ciro? O mejor dicho, ¿para qué lo envió el Señor? Porque el Señor fue quien movió el espíritu de Ciro. Bien, dice así la palabra del Señor. Si no la ha encontrado, puede mirar ahí la presentación. Está proyectada. Dice así. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro
rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado, o sea, el Señor, nuestro Dios, mandó a Ciro, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Bien, o sea, Dios movió el corazón de un rey pagano para que los judíos, el pueblo de Dios, regresara del cautiverio babilónico a Jerusalén. La pregunta es, ¿para qué? Si usted lee el texto, está pero clarísimo. Clarísimo. En el año 538, para que edifiquen la casa de Jehová, Dios de Israel. O sea, su misión principal era reconstruir. Reconstruir el templo que había construido Salomón, pero que Nabucodonosor había destruido, había desolado. O sea, diciendo todo esto, quiero que leamos de nuevo Ageo capítulo 1, versículo 2, que dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, ustedes dicen, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo aún, el tiempo de que esta casa sea reedificada. ¿De verdad no ha llegado el tiempo? Hace casi 20 años, el rey Ciro promulgó un decreto que decía: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén en Judá, y lo repite, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Para eso volvieron. El único y gran propósito que ellos volvieron a su tierra, y Dios permitió que volvieran a su tierra, es porque Él quería tener una relación íntima con ellos. Porque recuerde que en esta dispensación, la presencia de Dios se manifestaba en el templo. Y todo este tiempo en Babilonia no habían tenido nada de eso. De hecho, ahí surgieron las sinagogas, que eran estos pequeños lugares que se congregaban. Para eso volvieron. O sea, al menos para Dios, para Dios, ese fue el propósito. Y ustedes saben, leyendo el libro de Esdras, que inicialmente el proyecto inició. Empezaron mano a la obra, construyeron los fundamentos, los cimientos del templo, levantaron el altar, pero al poco tiempo la obra se detuvo y hasta ahí quedó. ¿Por qué? Porque llegaron los samaritanos y otros pueblos que se opusieron al proyecto y enviaron cartas al rey Ciro diciendo que este era un intento de rebelión y cosas así. Lo empezaron a boicotear. Y el pueblo se desanimó y abandonaron la tarea de reconstruir el templo. Bueno, Dios se queja de esta actitud del pueblo. El pueblo de Israel dice que todavía no ha llegado el tiempo, el momento adecuado, el momento perfecto, el momento oportuno para cumplir la voluntad de Dios de reconstruir el templo. Hermanos, el tiempo para cumplir la voluntad de Dios es ahora. Pensé un gran amén, como cuando a veces los pedía el Sami. El tiempo para cumplir la voluntad de Dios es ahora. No es mañana, es hoy, querido hermano. Es ahora el momento de servir a Dios. Todo tiempo es perfecto para adorar a Dios, para obedecer a Dios. Hermanos, Dios no quiere que seamos lerdos en obedecer, que seamos lentos en obedecer. Por eso la oración del Padre Nuestro dice, y el Señor nos enseña cómo debemos orar.
Dice, sea hecha tu voluntad en la tierra, así como es en el cielo. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Así, con rapidez, con prontitud. Por eso se muestran los ángeles con alas, porque son rápidos en obedecer. Indican la velocidad que tienen en cumplir la voluntad del Señor. El Salmo 103, versículos 20 y 21 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Hermanos, Dios nos llama a ser celosos de su palabra, a ser celosos en obedecer, a no dejar para mañana lo que puede hacer hoy, a demostrarle a todo el mundo que Dios nos ha redimido. ¿Pero para qué? Para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es una evidencia de que nuestro Señor nos salvó. En ver qué gran privilegio es servir a tan maravilloso Dios que nos liberó para sí. Él nos liberó para Él, para que le sirvamos a Él. Entonces el profeta Ageo nos está diciendo que no veas la reprensión del Señor como algo negativo, sino todo lo contrario, porque Dios reprende la dejadez de su pueblo para estimularlos al deber, a cumplir la voluntad de Dios. Y eso es gracia. La reprensión de Dios para que volvamos en sí y hagamos su voluntad es gracia. Cuando uno ve, por ejemplo, la historia de Jonás, que él se rebela contra Dios y todo lo que Dios hace, que lo tiran al mar, que lo agarra un pez, fue gracia, hermanos. Porque así Jonás pudo hacer la voluntad de Dios. Dios no nos deja andar sueltos como niños huérfanos. Tenemos un Padre amoroso que constantemente nos corrige. Y en eso nos muestra que somos hijos amados. Él nos dice explícitamente cuál es su voluntad. Y además, mis hermanos, nosotros somos bien deshonestos. Somos bien chantas. ¿Sabe por qué? Porque maquillamos nuestra desobediencia al Señor. No es el tiempo, Señor. No, Señor, no es el tiempo. Porque esta gente tenía buenas excusas para decir que no era el tiempo. Pero, Señor, hay oposición. Señor, los samaritanos, todas estas naciones. Señor, tenemos pocos recursos. Todo eso me dice que no es el tiempo. Porque cuando sea el tiempo va a ser todo perfecto, porque se van a abrir todas las puertas. ¿Han escuchado eso? Muchas veces, haciendo la voluntad de Dios, es cuando vas a encontrar la mayor oposición. No ha llegado el tiempo, Señor. No ha llegado el tiempo para que la casa de Jehová sea reedificada. Excusas, excusas y excusas. Señor, hoy no, mañana sí. Y lo dejamos pegado, para que todos los días diga eso. Hoy no, mañana sí. ¿Se dan cuenta que la frase suena hasta como medio espiritual? No, no es el tiempo de Dios. Oh, amén. Oh, el hermano que tiene discernimiento de las cosas espirituales, que discierne que no es el tiempo de Dios. Y el Señor reprende esa falsa espiritualidad. No podían decir que la voluntad de Dios era incorrecta. No, ¿cómo Dios va a querer que levantemos el templo? O sea, no dicen que la voluntad de Dios es incorrecta. Pero mejor hablaron del tiempo. No es el tiempo. Vamos a hacerlo, pero a su debido tiempo, cuando el Señor abra las puertas. No es el tiempo de reconstruir el templo. ¿Sabe lo que es eso? Una excusa vil y barata. Y tú y yo, una y otra vez, levantamos excusas viles y baratas para no hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos, no era para complacer a Ciro que ellos debían reconstruir el templo. Ellos debían hacerlo porque era la voluntad expresa, explícita y directa de Dios. Era la voluntad de Dios porque Él quería que volvieran a disfrutarlo a Él. Su presencia.
Por eso es tan grave esa apatía de Israel en los días de Ageo. Ellos están teniendo en poco la gloria de Dios. Ellos están teniendo en poco la presencia de Dios en medio de ellos. Hermanos, es impresionante pensar que el Dios del universo, el creador de los cielos y la tierra, quiere tener una relación íntima con nosotros. Quiere tener comunión con nosotros. Entrar en una relación de pacto con nosotros para ser nuestro Dios, nuestro papá. Y nosotros lo rechazamos. ¿Se imagina un niño huérfano que llega al orfanato Cristiano Ronaldo y le diga, te voy a adoptar, vas a ser mi hijo, vamos a ir a Portugal? No, ahora está en Estados Unidos, creo, no, está en Emiratos Árabes, algo así, con los jeques, lleno de plata, vas a ser mi hijo. Y el cabro chico huérfano que lo ha admirado toda su vida, no lo quiero. ¿Se imaginan ustedes eso? Bueno, nosotros hacemos eso con Dios. Porque Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. Una relación de Padre. Quiere que disfrutemos de su presencia, disfrutemos de su gloria, pero nosotros preferimos darle nuestro tiempo a otras cosas. El Rey de Reyes, el Señor de los señores, el Creador de las galaxias, el que gobierna todas las cosas con su palabra de autoridad, de poder, el Dios de toda gloria, el Dios inmenso, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, omnisciente, perfecto en justicia, lleno de amor, perfecto en santidad. Él quiere tener una relación íntima con el Daniel. Mire qué bueno el Señor. Con cada uno de ustedes, una criatura insignificante. Y el Dios Todopoderoso quiere relacionarse con usted. Quiere extender su misericordia. Él hizo una relación de pacto con nosotros para ser nuestro Dios y nosotros ser su pueblo. ¿Usted entiende lo glorioso que es eso? Decimos amén. Pero en nuestra práctica diaria, en nuestras decisiones diarias, en nuestras elecciones, en nuestras preferencias, en nuestras prioridades, ¿se nota eso? Vamos a esperar, que no quiero que se distraigan. Ruego que puedan apagar los teléfonos para tener esa reverencia de concentrarnos, porque por eso prefiero esperar, porque si sigo hablando, se van a perder. Entonces, interesante eso, esta relación de pacto con su pueblo. Si usted se da cuenta y usted lee atentamente el profeta Ageo, usted verá que el nombre Yahvé o Jehová para nosotros aparece 32 veces en los poquísimos 38 versículos del libro de Ageo. Dios se refiere a sí mismo como Yahvé, como Jehová, como el yo soy, el Dios de pacto, mis hermanos. O sea, el énfasis es evidente. El Dios de pacto, Yahvé, el yo soy, el Dios todopoderoso, glorioso, omnipotente, creador de todas las cosas, ha establecido una relación de pacto con sus hijos, con estas criaturas insignificantes, como usted y como yo. Pero Dios, ese Dios, ha dejado de ser nuestra prioridad. Eso es lo que Dios está diciendo. Que Dios, su gloria, su presencia, ha dejado de ser nuestra prioridad. Y cuando eso sucede, hacemos un terrible intercambio. Sustituimos al Creador por las criaturas, por las cosas creadas. Y eso nos lleva al segundo encabezado. Nuestras prioridades revelan qué es lo que verdaderamente estamos amando más. Versículo 3 y 4.
Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Dice otra versión: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? Entonces no es el tiempo para cumplir la voluntad de Dios, pero sí es el tiempo de cumplir todos mis afanes personales. Y yo me topé con la siguiente descripción. ¿Cuál es el proceso que ocurre dentro de nosotros cuando somos tentados a tener otras prioridades? Escúchenme bien. Con irresistible poder, el deseo se apodera de la carne. No importa si se trata de un deseo sexual, o de ambición, o vanidad, o deseo de venganza, o amor por la fama, o por el poder, o codicia por el dinero. El punto es que el gozo de Dios se extingue en nosotros y buscamos todo nuestro gozo en la criatura. En ese momento, Dios es completamente irreal para nosotros. ¿Sabes cuál es el gran plan de Satanás? Satanás no nos llena de odio contra Dios. Satanás no se esfuerza en que tú odies a Dios, sino que él quiere que tú te olvides de Dios. ¿Oyeron eso? O sea, Dios se vuelve irreal. Dios es un concepto teológico, es una palabra, pero deja de ser una persona con la cual nosotros tenemos una relación personal e íntima con Él. Y eso era lo que le estaba sucediendo a este pueblo en los días de Ageo. Ellos estaban tan inmersos en su propio mundo, en sus propios afanes y prioridades, que no tenían tiempo, ni recursos, ni energías para ocuparse en su relación personal con el Señor. Cada vez que piensan en el templo, no se olviden de qué se trata el templo. En ese tiempo era más que un edificio. No tenemos tiempo para estar con Dios. No tenemos tiempo para buscar su gloria. No tenemos tiempo para la expansión de su reino. Y por supuesto, ellos tenían una muy buena excusa. Este pueblo dice, y Dios ya lo había oído hasta el cansancio, no ha llegado el tiempo. Y obviamente es el tiempo oportuno, adecuado. Pero ellos tenían la excusa perfecta. No es el momento, Señor. Es impresionante, ¿no le parece? Porque como el pecado que mora en nosotros nos mueve a convencernos de que tenemos una buena razón para no obedecer a Dios. Qué interesante eso. Que el pecado nos convence de que tenemos una excelente razón para no obedecer a Dios. Porque el pecado nos engaña, nos seduce. El pecado es una especie de locura, a fin de cuentas. No. No es el momento oportuno para yo levantarme temprano a buscar del Señor por medio de la oración. Pero sí para mirar el teléfono y estar media hora mirando las redes sociales. No es el momento oportuno para venir a congregarme porque es invierno. En el día del Señor. No se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. Pero no, hermano, es que no es el momento. No es el momento oportuno para poner mis dones en operación en medio de la iglesia para bendecir al pueblo de Dios. No es el momento para ser generosos con nuestros recursos y ofrendas para la obra de Dios y para que la obra se siga expandiendo. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque en el trono de tu corazón no está siendo ocupado por Dios. En ese trono está sentado un usurpador que ocupa el trono que le pertenece a Dios. Y nuestra vida es guiada por un deseo insaciable que te pide ese usurpador. Dame más y dame más. Ya sea dinero, placer, poder, prestigio. Pero ¿sabes qué?
llenas y llenas y llenas y llenas, pero sigues vacío. Porque ese usurpador es implacable, insaciable y no te va a dejar tranquilo. Básicamente eres su esclavo. El problema, mis hermanos, es que nada de eso tiene el poder para saciar esa sed interior, para sostener todo el peso de tu vida. Ni el dinero, ni el placer, ni el poder, ni el prestigio, ni tu profesión, ni lo que sea. Nada de eso tiene la capacidad de sostener todo el peso de tu vida. Es como querer pasar un camión de 10 toneladas por un puente colgante de madera, con puras tablitas. Eso no va a soportar todo el peso de tu vida. Tiene que ser un puente bien construido, fuerte, sólido, que pueda soportar ese camión de 10 toneladas, porque solo Dios puede sostener el peso de tu vida. En Él tenemos fundamentos sólidos por los cuales podemos caminar y caminar confiados. En Él, hermanos, hay plenitud de vida. Solo en Él podemos ser saciados y estar verdaderamente plenos, completos. Y todos nosotros, todos los seres humanos, fuimos creados por Dios. Obvio, ¿cierto? Pero a la vez fuimos creados para Dios. Así que nuestra alma le desea. Nuestra alma le busca insaciablemente, porque Él es el sentido, el propósito y la razón por la cual tú y yo existimos. O sea, le buscamos desesperadamente. Y aquí viene algo que es paradójico, porque le buscamos, lo deseamos, lo anhelamos. Pero al darnos cuenta que es un Dios santo, justo, que nos exige ser el número uno en nuestra vida. Pero como no queremos comprometernos con Él, huimos de Él y buscamos un sucedáneo. No queremos un buen chocolatito, sino que buscamos un chocolate Capri, que se pega en los dientes, pero se parece. Se parece. Buscamos una Coca-Cola marca Fruna, que se parece. Al ver que Dios es un Dios lleno de gracia, pero también justo, que desafía tu pecado, que desafía tus ídolos, huimos de Él. Y por eso preferimos adorar a las criaturas. Porque las criaturas son domesticables. Pero Dios es indomable. Y la característica de las cosas creadas es que pueden ser dominadas por el hombre. Pues Dios a nosotros nos dio gobierno sobre la creación. Entonces venimos y nos imaginamos a Dios, que Dios puede ser un reptil, que Dios puede ser un gato, que Dios puede ser un buey, un becerro hecho de oro, que Dios es un ser con una barba blanca y un rayo en la mano, sabio, con sabiduría, musculoso porque es fuerte. O quizás tu Dios es tu profesión, tu trabajo, el éxito, tu familia, cualquier cosa que tome el lugar que le pertenece a Dios. Pero como estás afanado con eso, nunca es el momento oportuno. Pero Dios, que nos conoce infinitamente mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y que nos ama tiernamente, nos llama a recapacitar. Y miren, déjenme decirle algo de antemano. Dios no necesita nuestros dones. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita nuestro tiempo. Dios no necesita nada de nosotros. Cuando Él nos llama a venir a Él, cuando Él nos invita a servirle, cuando Él nos llama a congregarnos, es para tu bien. Es para mi bien. No es para el bien de Él. Él no nos necesita. No te necesita, ni a mí tampoco. Pero Él nos ama. Y Él dice, hijo mío, yo no quiero que tú hagas ese terrible intercambio de reemplazarme a mí, de quien fluye en ríos de agua viva, por las cosas creadas, para adorar a mis criaturas. Porque al final de cuentas, ese cambio
esas prioridades desordenadas, no es más que idolatría. Y la idolatría, querido hermano, es destructiva. Ese ídolo que está ocupando el lugar de Dios, tarde o temprano te va a destruir. O lo destruyes tú, o te destruye él a ti. Y qué tremendo que Dios nos llama a destruir nuestros ídolos. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere transformarte. ¿Y por qué lo hace? Porque te ama. ¿Han escuchado la frase, Dios nos ama tal cual somos? ¿La han escuchado? Tal y como somos, ¿nos amó? Dios te ama tal cual eres. Eso es falso. Absolutamente falso. Solo hay una persona en todo el universo a quien Dios ama tal cual es. Ese es Jesucristo, el justo. No, Dios no nos ama tal cual somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Que es muy diferente. Dios nos ama a pesar de lo que somos y por causa de ese amor envió a su Hijo para que dejemos de ser lo que éramos. No digas nunca que Dios te ama tal cual eres, porque ese tal cual eres implica o tiene implícita la idea de que nuestros atributos y características individuales despertaron algún tipo de amor en Dios por nosotros. Y eso no es así. ¿Sabes por qué te ama Dios? Dios te ama porque te ama nomás. Por el puro afecto de su voluntad. Dios te ama por amor a su nombre, dice la palabra. Dios te ama porque te ama, porque su ser y su carácter es amor. No es que el amor exista como una cosa y en sí misma y Dios identificándose con eso comenzó a amar. Si el amor existe en este mundo es porque Dios es amor. Él es el principio y el origen de todo lo bueno, todo lo justo, todo lo perfecto que hay en este mundo. El amor existe porque Dios es amor. El amor existe porque Dios te ama. Y su amor es incondicional. No es condicional. No es porque tú eres de determinada forma que Dios te ama. Sin importar cuán malo o bueno tú creas que eres. Entonces el tener claro, hermanos, que Dios nos ama a pesar de lo que somos, es una invitación a cambiar. Una invitación a entregarnos al Espíritu Santo para que Él haga una obra maravillosa en ti y en mí. Y Dios nos ama tanto que a pesar de lo que somos, pero su amor es tan grande que no nos dejará tal cual somos, nos transformará a la imagen de su Hijo. Ya tengo anotadas algunas excusas. No podemos hacer mucho en el templo. Mejor voy a empezar a remodelar mi casa. Dios quiere que preste atención a las cosas en el hogar. Es tiempo de estar en el hogar, porque el hogar es primero. Yo financiaría más construcciones en el templo, pero todo este dinero ya está comprometido en la remodelación de mi casa. Es que este año quería poner piso flotante. El templo no ha estado abierto al público durante 50 años. Un poco más de tiempo no le va a hacer daño a nadie. Este no es el momento adecuado. Más adelante seguramente podremos hacerlo. Ya, si ya están los fundamentos, está el altar para los sacrificios, bueno, al menos podemos presentar sacrificio al Señor. Con eso estamos ya arreglados, ya tenemos un culto. Excusas. Y las excusas suenan familiares para nosotros. Pero Dios ve a través de las excusas. Y el Señor ve también a través de tus excusas. El profeta Ageo, mis hermanos, fue como un despertador. Inoportuno, pero necesario. Qué impresionante es que los cristianos son tacaños con la obra de Dios, pero no reparan ni escatiman gastos en adquirir lujos personales. Y yo he podido conversar con algunos hermanos y se lo he hecho ver. Que escatimamos en la obra de Dios, pero no escatimamos en lujos y afanes personales.
Es triste, pero ocurre aquí. No tenemos tiempo para reconstruir la casa de Dios, edificar la iglesia de Dios, pero sí para construir sus casas. Y no solamente la habían construido, sino que el texto dice que estaban decoradas a todo lujo. Estaban a todo cachete. No, mira, yo no puedo, dice el Señor, habitar en mi casa. Pero ustedes habitan en casas artesonadas, en casas lujosas. Mi casa está desierta, o mejor dicho, en ruinas. Mientras ustedes habitan en casas artesonadas. Qué bonito, ¿no? Ustedes dicen que no tienen tiempo, que siempre están ocupados. Pero yo veo que ustedes sí tienen tiempo para otras cosas. Jehová dice, tus prioridades están equivocadas. No hay tiempo para reedificar mi casa, pero sí para construir la tuya. No hay tiempo para construir mi casa de adoración, pero sí para la tuya. Mi casa está desierta y la tuya bien construida. Una casa artesonada, es decir, con todas las comodidades. En nuestro tiempo sería pintada, con lindas terminaciones, un refrigerador que tira hielo granizado, con chimenea, bien sellado el techo, las sillas que tú querías con madera de roble, piso flotante, ¿no es cierto? Pero para mí, para mi obra, para mi casa, no tienes ni tiempo ni recursos. Y esta idea de la obra de Dios o de edificar la casa de Dios no se limita ni consiste únicamente en pintar este edificio, en comprar sillas, en mejorar el audio. De hecho, eso es todo menos el punto final o lo más importante de edificar la iglesia. Eso es un pelo de la cola. Porque al final nosotros, los que disfrutan de eso somos nosotros, los que estamos acá. La iglesia, hermanos, es el pueblo de Dios. La iglesia son las ovejas de Cristo, por quienes Él dio su vida para rescatarlas. O sea, el templo somos nosotros. Y por lo tanto, la tarea primordial de la iglesia es discipular a los creyentes y edificarnos juntos en amor. Es la edificación los unos por los otros. Y Jesús también dijo la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios no nos llama a ser meros convertidos que vienen una vez a la semana a un culto dominical, sino a ser discípulos y a hacer discípulos. Y esos discípulos tienen que ser discipulados hasta que partan de esta vida. Estamos constantemente siendo discipulados y discipulando. Enseñar que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. Y eso es mucho trabajo. Hermanos, hay mucho trabajo. Hay mucho que poner en práctica. Nuestra prioridad número 1 debe ser edificar la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros, no solamente el pastor, sino que cada uno de nosotros somos llamados a edificar la iglesia. Edificar al hermano. Somos responsables los unos de los otros. Vaya conmigo a primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 11. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, ellos lo hacían, lo de
Tesalónica. Ojalá que nosotros también. Hermanos, Dios nos ha escogido para salvación por medio de Jesucristo, que murió por nosotros para que estemos vivos o muramos, siempre sirvamos al Señor, seamos de Él. Para salvación, para la salvación que Él nos ha dado y la unión permanente que tenemos con Cristo, dice, animaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros. No me venga a decir que no se puede, que es difícil, que no tengo tiempo. Dios nos dice, yo, mi casa, mi reino, mi iglesia debe ser la prioridad número 1 de todo creyente, porque para eso nos rescató el Señor. El Señor decretó un edicto real, más glorioso que el de Ciro, que se declaró nuestra libertad. Pero es para servirle, es para edificar su iglesia, para hacer discípulos. Vamos con el tercer encabezado que dice, Dios en su amor destruye nuestras prioridades equivocadas. Este encabezado más cortito. Dios añade, les dice que no esperen mi bendición, sino hacen mi voluntad. Versículo 6 dice, sembréis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en un saco roto. Versículo 9 al 11. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Yo imagino aquí el cuento de los 3 chanchitos. Cuando el lobo dice, soplaré, soplaré y tu casa derribaré. Esa casa de paja, ¿no es cierto? ¿Por qué el Señor hace esto? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Hermanos, no podemos esperar bendición en todo lo que hacemos si no le damos a Dios la prioridad número 1 en nuestra vida. Mire qué simple. Trabajamos y trabajamos y trabajamos y el dinero se nos escapará como agua entre los dedos. Nos esforzaremos en ahorrar, en ahorrar, en ahorrar y será echado en saco roto, en vano. Y lo poco que ahorramos va a pasar algo con el refri, con el auto, con la casa y no vas a cumplir tu objetivo. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque Dios es un malvado. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Dice, si ustedes no obedecen, su bendición se convertirá en maldición. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti polvo y ceniza, y no agua, hasta que perezcas. ¿Te suena duro? ¿Sabes qué hay detrás de esas palabras? Obviamente son palabras de juicio. Pero al mismo tiempo hay un llamado de gracia de parte de Dios. Para que no cometamos ese error, hermanos, de divorciar de su bendición o divorciar la bendición del dador de la bendición, de quien es la fuente de todo lo bueno que hemos recibido. Yo no tengo tiempo ahora para leer tal vez Amós, capítulo 4, pero quiero que usted lo lea en su casa. Amós, capítulo 4. Quiero que lean del versículo 6 hasta el versículo 11. Porque ahí ustedes van a ver que el Señor le envía al pueblo un montón, una lista de calamidades. Dios había traído sobre el pueblo a causa de su pecado. Y son cosas graves, cosas terribles que están pasando. Pero ¿sabe qué?
Cada una de estas calamidades termina con un estribillo que dice, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. O sea, esas cosas que a nuestros ojos son malas, tenían un propósito. El Señor dice, les envié esto, les envié esto otro, les envié esto otro. Pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. O sea, estas calamidades, hermanos, son una llamada despertadora. Son un remesón, un llamado, un grito, arrepiéntete de parte del Señor. Pero no os habéis vuelto a mí. ¿Te ha pasado? Que tal vez el Señor en su gracia te desafía con eso que tú estás afanado. Pero tú ahí como un niño caprichoso la abrazas con más fuerza. ¡No es mío! Y si lo quita lloramos. Pero no has querido volver al Señor. Ese es el propósito, hermanos. Dios no quiere hacer tu vida miserable como un fin en sí mismo. Dios quiere destruir tu miserable idolatría. Eso quiere destruir. Porque nuestro Dios es tan bueno que nos quita un bien menor para darnos un bien mayor. Infinitamente mayor. Infinitamente mayor. Y ese bien, ¿sabes quién es? Es Él. Disfrutarlo a Él. Disfrutar su presencia, su gloria. Dios te quita un bien menor para que vayas a sus pies y lo busques a Él. Para que te vuelvas a Él, para que te arrepientas de tu pecado, para que destruyas esa idolatría antes de que esa idolatría te destruya a ti. Para que destruyas ese altar pecaminoso en el cual has levantado para adorar a otro Dios. Y vuelvas a poner en el trono de tu corazón a Dios, al verdadero Rey que tiene que reinar sobre nuestra vida. Y todo esto porque Dios es bueno. Y Él quiere darnos su mayor bendición. Y con esto termino, hermanos, con un cuarto encabezado. ¿Sabes qué quiere Dios? Dios quiere que meditemos. Quiere que meditemos sobre nuestras prioridades. ¿Qué quiere Dios? Que meditemos en nuestros caminos. Noten cómo constantemente llama al pueblo a reflexionar. Vaya conmigo al versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Capítulo 2, versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Meditad, meditad, reflexionen en su corazón. Ahora, mis hermanos, todavía lo que es más sorprendente de esta historia es que detrás del libro de Ageo, que apenas unos 18 años antes, cuando Ciro declaró o decretó este edicto real, ¿sabes qué? Este pueblo que nos suena ahora tan charcha, que le pone excusa a Dios, no ha llegado el tiempo, mejor mi casita. Dice, oh, esta gente que vemos ahora con tan malos ojos, hace 18 años atrás, estaban apasionadamente comprometidos con Dios. Así que, ¿sabes qué? Eso es una advertencia para nosotros. Que puede que ahora estés comprometido con Dios. Puede que ahora estés ardiendo en pasión por el Señor. Pero si descuidas tu vida espiritual, tu relación con Dios, tu día a día con Él, y disciernes mal las pruebas que Dios pone en tu vida como que Dios no quiere que hagas su voluntad, ten cuidado. Cada uno de nosotros debe meditar y preguntarse si Dios, su reino, su iglesia, su servicio es la prioridad número 1 en sus vidas. Mis hermanos, cuando Ciro el persa emitió el decreto, ¿sabes qué? Un montón de judíos decidieron quedarse en Babilonia. Se quedaron ahí o en Persia. ¿Sabes por qué?
porque se habían acomodado. Estaban bien, estaban cómodos, ya no eran pastores, ganaderos, agrícolas, ahora eran comerciantes, le iba bien. No, me quiero quedar acá. ¿Esa es la voluntad de Dios? Yo me quiero quedar acá, estoy bien acá, estoy cómodo. Tengo una buena vida, tengo un buen pasar, he acumulado riqueza. Pero ¿sabes qué? 50,000 decidieron regresar. Y recorrieron nada más y nada menos que 1,000 kilómetros a pata. No tomaron un pullman, caminando por el desierto, nada más y nada menos en los caminos de aquellos días, con unas sandalias que con suerte les protegían un poco el pie. ¿Sabes por qué? Porque estos hombres y mujeres en algún momento sí quisieron hacer la voluntad de Dios. Hermanos, no era un viaje fácil. Estos hombres y mujeres dejaron su vida cómoda y asentada en Babilonia para irse a vivir a una ciudad que estaba, ¿cómo estaba? Destruida. Dejaron su comodidad por ir a edificar una ciudad destruida, en ruinas. Algunos estaban bien en Babilonia, pero estos judíos decidieron regresar, salir, a pesar de todos los inconvenientes y todos los peligros del viaje, porque ellos querían hacer la voluntad del Señor. Y dice el libro de Esdras que lo primero que hicieron al llegar a Jerusalén fue dar una ofrenda voluntaria al Señor para la reconstrucción del templo. ¿Sabes cuánto era? 61,000 dracmas de oro. ¿Sacó la cuenta? 5,000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales, dice Esdras capítulo 2. Si eso no te sorprende mucho, déjame ponértelo en el lenguaje actual. 50,000 judíos recorrieron 1,000 kilómetros y lo primero que hicieron fue recoger una pequeña ofrenda de unas 13,200 onzas de oro, que al precio actual, 13,200 onzas de oro equivale a 24 millones de dólares. En pesos chilenos, 22,000 millones de pesos. O sea, estos 50,000 judíos ofrendaron 24 millones de dólares o 22,000 millones de pesos para la reconstrucción del templo. Y 3 toneladas de plata, 3 toneladas de plata y 100 túnicas sacerdotales. ¿Sabes qué? En ese momento, la gloria de Dios estaba muy por encima de todos sus intereses personales. Pero eso pasó hace 18 años. Y algo pasó, que se apagó el fuego de la pasión por Dios. ¿Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que no se trataba de un edificio? Estos judíos tenían las prioridades invertidas porque ellos habían olvidado su identidad como pueblo de Dios. Ellos habían olvidado que eran el pueblo escogido de Dios. Habían olvidado de la redención, se habían olvidado de la gloria de Dios y en lugar de eso estaban llamados a ser linaje escogido, a mostrar la gloria de Dios. Y eso lo veremos más adelante en los próximos sermones, pero quiero hacer un breve comentario de esto y poder ayudarle un poco para unir el pasado con el presente. Dice Ageo 2, versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Bueno, esta profecía se está cumpliendo, por lo menos en 3 etapas, o de 3 maneras. En primer lugar, la profecía se cumplió cuando el Hijo de Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a los judíos, luego de que Él purifica el templo y echa a los mercaderes, en Juan 2, versículo 19, destruid este templo,
y en 3 días lo levantaré. Y ellos dijeron, oye, pero 40 años se han demorado para poder construir este templo, el templo de Herodes en ese tiempo. Y tú dices que en 3 días lo vas a levantar y lo vas a reedificar. Pero Juan hace un comentario explicativo de las palabras de Jesús. Y dice, pero él se refería al templo de su cuerpo. El templo de su cuerpo. En otra ocasión, Cristo le dijo a los judíos, ¿saben qué? Uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. O sea, una gloria postrera que es mayor que la primera. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Y dice, y tabernaculizó entre nosotros. Eso dice el texto original, que hizo morada. Tabernaculizó en medio de nosotros. Cristo puso su tienda de campaña como un tabernáculo en medio de nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria postrera fue mayor que la primera, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es el verdadero templo. Cristo es la personificación de la gloria de Dios. Cristo es el lugar donde hoy podemos encontrarnos con Dios. Es el lugar de encuentro con Dios. Cristo es el templo que dice Dios por medio de Ageo, que en la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Sabes por qué? Porque no hay nadie más glorioso que Jesús. Pero esto no se queda aquí. Recuerden que nosotros estamos unidos a Él. Y como estamos unidos con Cristo, nosotros, la iglesia, somos el templo espiritual en el que se manifiesta su gloria. Pablo dice en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es la casa de Dios. Efesios 2, versículo 20, dice que los creyentes estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. O sea, cada uno de nosotros individualmente somos templo del Espíritu Santo. Dice Pablo en 1 Corintios 6, 19. Pero cuando nos congregamos todos juntos, como estamos ahora, en el día del Señor, manifestamos visiblemente esa realidad de ser la morada de Dios por medio del Espíritu. Este es el templo de Dios, que no parece tan extraordinario a los ojos. ¿Y sabes por qué? Porque no estamos viendo a cada creyente con los ojos de la fe. Que cada creyente es un mini templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu de Dios y una piedra viva de este templo. ¿Y sabes por qué yo debo darle prioridad número 1 a este templo llamado la iglesia? Porque solo así Dios es honrado. Versículo 8. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mi hermano, Dios es honrado cuando Él es la prioridad número 1 en nuestra vida. Cuando su reino, su iglesia es la prioridad número 1 encima de la nuestra. Entonces, querido hermano, si aquí y ahora estás apasionado por el Señor, no te descuides. Y si tal vez aquí y ahora tus prioridades están desordenadas, pídele perdón al Señor y arrepiéntete. Porque Dios quiere que tú disfrutes de un placer mayor. Te invito a que podamos orar.